Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema que el Señor me daba para el día de hoy es reemplazo. Yo encontraba que en este tema miramos que el reemplazo, hay personas que se dicen que son irreemplazables. De pronto en su trabajo, en su casa, con su familia, de pronto en su área financiera, en su área económica, en su área ministerial. Pero mire que yo estaba mirando a la luz de la palabra y encontramos que Jesús dejó un reemplazo. Cuando el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya porque os enviaré el Consolador. Si yo no me fuera, no podría venir el Consolador. Entonces el Señor envía al Consolador y es el único que nos guía y nos lleva a toda verdad. Que fue cuando lo recibieron los apóstoles, lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Que fue cuando vino la impartición del Espíritu Santo. Pero el Señor dejó a alguien encargado. O sea, el Señor partiría, pero dejaban a alguien encargado. Encontramos que hay partes donde el Señor quiere encontrar que usted y yo seamos un reemplazo de alguien, de algo que el Señor quiere hacer en su vida y en mi vida. ¿Qué lo ha llamado el Señor a hacer en su vida y que vaya y haga ese reemplazo? Hemos encontrado personas que el Señor los ha llamado y no han aceptado el propósito o el liderazgo o el llamado que el Señor les ha hecho. Y el Señor ha puesto el llamado en otros. Así como dice la palabra de Dios, que Él dice que quita reyes y pone reyes. Entonces, ¿qué hace el Señor? Si esta persona ve que el Señor quiere usarla para un propósito, liderazgo con milagros, señales, profeta, evangelista, independientemente del llamado, pero no lo acepta y como que el Señor le insiste y no lo acepta, por el Señor, ¿qué hace? Le pone ese llamado a otra persona que sí esté dispuesta a hacerlo. Hoy vamos a mirar a la luz de la palabra. Varios casos hay, pero yo decidí tomar dos casos específicos, en el cual podemos encontrar que el Señor sí tiene reemplazo para nosotros, sí tiene reemplazo también para ir a cumplir el reemplazo hacia otra persona que ya ha terminado su ministerio, que ya ha terminado su camino en el propósito de Dios. Así como cuando usted está en su área laboral trabajando y usted busca cómo ascender. Hemos escuchado casos de personas que han empezado una empresa primeramente como mensajeros, luego van ascendiendo poco a poco a medida que la persona va estudiando, va ascendiendo, entonces va cumpliendo reemplazos dentro de la empresa. Entonces ya no está el gerente, no está la persona en la parte administrativa, entonces pasa a la parte administrativa. Ya no está la persona en recursos humanos, entonces entra a ocupar ese cargo en recursos humanos. Entonces a medida que la persona va siendo apta para diferentes cargos, así mismo va subiendo y va teniendo reemplazos para ocupar ese espacio que lo tenía otra persona. Y yo encontraba que el Señor sí tiene un reemplazo para usted y para mí. De pronto hay personas que dicen, pero ¿por qué a mí Dios no me usa como pastor, como evangelista, como profeta, como salmista? ¿Por qué el Señor a mí no me usa para esta situación, para tal cosa? Pero si usted y yo perseveramos en el Señor, Él nos usará. Lo que pasa es que hay momentos que ponemos la mirada en el hombre. ¿Pero por qué el Señor no me usa allá donde este pastor? ¿Pero por qué el Señor no me usa allá en ese liderazgo? Usted no sabe qué es lo que el Señor tiene para su vida. Si el Señor lo quiere usar en ese liderazgo, en ese ministerio, en ese propósito, porque a veces como que yo quiero que Dios me use así como usa a esta persona, pero resulta que no es como Dios lo quiere usar de una manera totalmente diferente. Y eso es lo que yo veo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, usarnos pero como Él quiere, no como muchas veces nosotros queremos que nos use de igual a otra persona que de pronto ponemos la mirada en ese pastor o ese líder, ese ministro de Dios y queremos que Dios nos use así. No, hay veces que el Señor quiere usarnos de una manera diferente, de una manera en la cual seamos guiados por el Espíritu Santo. Y miremos lo que nos dice la palabra en Primera de Reyes 19, 15 al 21. Primera de Reyes 19, 15 al 21. Dice, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve,
¿por qué? ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire que yo miraba que Eliseo era un hombre que estaba ocupado, un hombre que trabajaba. Hay personas que no hacen nada y quieren que Dios los llame para el liderazgo, para el ministerio. Pero el Señor no llama a desocupados, el Señor llama a personas que están ocupadas para ejercer un ministerio y un liderazgo. Y este hombre estaba ocupado en las labores del campo. Pero ¿cómo viene el Señor y usa a Elías para mandarle el manto encima de él? Y él entendió que era Dios que lo estaba llamando, pero aún así le dio oportunidad de despedirse de sus padres y poder hacer una comida para poderse despedir del pueblo. Porque hay personas que el Señor llama. Cuando miramos cuando fueron llamados los 12, que aún personas que querían seguir a Jesús, pero habían cosas que no dejaban, como el que le dijo: Señor, permíteme ir a enterrar a mi padre. Y el Señor que le dijo que los muertos se entierren a sus muertos. O sea, ni siquiera se lo fue permitido. Entonces se quedó y no siguió a Jesús. Pero aquí vemos que aún el profeta Elías se lo permitió a Eliseo que fuera y se despidiera. Elías venía de un proceso en el cual Dios lo había usado sobrenaturalmente. Lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 18, cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural para descender fuego del cielo para quemar un holocausto. Pero dice que aún así habían 400 profetas de Baal, 400 falsos profetas, pero cómo vio que ellos hicieron un holocausto a sus dioses, pero cómo ese Dios que ellos tenían o adoraban no se manifestó. Pero el Dios Jehová de los ejércitos se manifestó y consumió el fuego todo el holocausto que había preparado Eliseo. Pero como él, después de que el Señor consumió ese holocausto a través del fuego, él persiguió a los 400 profetas y los ahogó y los degolló. Lo que los mandó al río, y en el río allá los degolló a los 400 profetas. Pero como Jezabel se levanta en contra de él y le manda un mensajero y le dice: mañana te tendré aquí, como lo hiciste con mis profetas, así te tendré a ti. O sea, prácticamente estaba pidiendo la cabeza de Elías. Y como este hombre va y se esconde en una cueva, y en esa cueva el Señor le manda un ángel para que le provea comida. Dice que le traía pan y agua, y le decía el Señor: levántate porque largo camino te resta. Y era porque tenía que ir a buscar a Eliseo, ¿cierto? Y aún así ya cumplía un ministerio, ya cumplía el tiempo, ya era el tiempo de que Eliseo partiera. Pero algo que me impacta a mí es que Eliseo nunca se dejó amedrentar por nada ni por nadie, porque a partir del momento en que Elías viene y le coloca el manto sobre él, él lo sigue como un fiel discípulo, aprendiendo todo lo que él hacía. Y ya al final, que vamos a mirar, nunca lo dejó. Siempre Eliseo estuvo ahí pegado a su líder, siempre conociendo, aprendiendo todo lo que podía entender de él y conocer de él para ejercer ese llamado, ese ministerio. Estuvo siempre conectado, pero algo más impactante es como él sabía que el Señor se iba a llevar a Elías, ¿cierto? Pero aún así no quería quedarse solamente con el cuento que le iban a decir que su líder se fue, que Elías se fue sin él darse cuenta, porque aún así el Señor mandaba mensajeros en el camino y le decían: sabes que se van a llevar a tu líder, sabes que se van a llevar a Elías. A un profeta se encontraba por el camino. No digas nada, decía Eliseo, no me digan nada, no me cuenten nada, porque él ya sabía que el Señor se lo iba a llevar. Ya que Eliseo estaba muy dispuesto a hacerlo sin objeción y no le importó dejar de hacer lo que estaba haciendo, pero por tomar el nuevo rol que el Señor ya le había asignado. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Qué será lo que el Señor lo quiere sacar de ese lugar para cumplir ese nuevo rol? Pero usted como que está en ese temor, o de pronto está en esa zona de confort que no quiere salir. Yo como que estoy bien acá, ¿y para qué me voy a mover de acá? Hay personas que le da miedo cambiar de trabajo, le da miedo pasar una hoja de vida en otra empresa. Pero es que yo estoy bien aquí, pero estoy bien en esta empresa. Muchas veces el Señor quiere promoverlo a que reemplace otra persona en otro lugar con un rango diferente, pero muchos se abstienen por el temor. Pero es que aquí estoy bien, pero aquí llevo tanto tiempo, tengo tales beneficios, ¿qué tal que al otro lado no los tenga? A mí me sucedió hace varios años con una persona que en la empresa donde él estaba trabajando, por cosas que sucedieron, personas que él confiaba, esas personas le hicieron una mala jugada.
Y resulta que no leían los documentos que le traían para firmar y él los firmaba confiado. Pero resulta que estas personas que estaba él confiando le hicieron una mala jugada y a él lo echaron de la empresa. Este hombre llevaba 17 años en esa empresa laborando y salió por ladrón. Salió por ladrón, ¿por qué? Porque los documentos que él había firmado eran cosas que supuestamente él estaba haciendo bien, pero él nunca se enteró. O sea, confió en las demás personas, lo sacaron. Pero cuando yo conozco a este hombre, lo conocí, como dicen, en la mala. ¿Por qué? Porque él ya llevaba 3 meses sin trabajo, prácticamente viviendo de lo que podía conseguir con su familia, lo que le ayudaba a su familia para poder sostener su hogar con 4 hijos y su esposa. Y le tocó a su esposa entrar a laborar para poder tratar de sostener el hogar. Pero cuando yo lo conozco, el Señor me empieza a hablar y me empieza a decir, lo restituiré. Lo restituiré nuevamente en la empresa. Y yo cuando lo conozco a él le digo, Dios lo va a restituir en esa empresa. ¿Cómo? Si usted no ve cómo me echaron como un ladrón. Le dije, ¿usted fue ladrón en esa empresa? No. Entonces deje que Dios obre, porque la última palabra la tiene el Señor. Y como yo lo llevo en este proceso a este hombre con ayuno, oración, clamor, intercesión, y el proceso duró 3 meses. Pero el Señor me mostraba que el presidente de la compañía lo iba a llamar. Y él me decía, cuando yo le dije lo que el Señor me habló, que el presidente de la compañía lo iba a llamar, pero si ese señor nunca está en el país, ese señor siempre se lo pasa fuera del país, él nunca viene. Dije, pero Dios no se equivoca. Si Dios me dijo que lo va a llamar a usted, porque Dios me mostró que Él es el que lo va a llamar a usted. Entonces en estos 3 meses para él fue una situación difícil, porque fue un tiempo de angustia, de zozobra en el cual él decía, yo voy a pasar hojas de vida en otro lado para mirar otro lado, otro empleo. Yo le dije, páselas, pero va a perder el tiempo. ¿Cómo así? ¿Y usted por qué en vez de ayudarme para que me salga otro empleo no me dice? Le dije, porque es que Dios ya me mostró que usted va a volver a la empresa. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pasó hojas de vida y como le dije, nunca lo llamaron. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, faltando 15 días para cumplirse los 3 meses de estar sin trabajo, lo llamó el presidente de la compañía. Y este hombre me llamó llorando y me decía, me llamó el presidente, se llama tal, y me dijo, usted es tal persona que lo sacaron, necesito mañana que esté a las 7 de la mañana que la empresa, porque necesito hacer una investigación. Yo no sé, estoy muy inquieto con el proceso, con el caso suyo, y quiero saber qué fue lo que pasó. Tremendo, porque inclusive el mismo presidente de la compañía contrató investigadores privados de fuera de la compañía para averiguar el caso de él. Eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace Dios, porque usted puede ir ante el hombre y decirle, pero yo no robé, pero yo no hice esto, pero mentiras. Ahí cuando uno confía en el hombre no tiene ningún beneficio, porque cuando confía en Dios tiene todos los beneficios. ¿Qué hizo este hombre? Yo le dije, yo estaré orando, vaya, porque yo sé que Dios lo va a respaldar. Pues que el señor presidente de la compañía quería solamente saber cómo fue todo el proceso, y ahí con los con los investigadores que tenía, y se pusieron a investigar. Y miraron, y lo que pasa es que se dieron cuenta que las firmas que él había hecho, había una que estaba mal. Él se salvó por esa firma, pero yo le dije, eso fue Dios. Y resulta que hicieron la investigación y empezaron a mirar todo el proceso que él venía llevando, y se dieron cuenta que los compañeros que él tenía, las personas que tenía bajo su mando, que eran 3 personas, le habían hecho la judía, pero que se la venían haciendo hace rato y él no se había dado cuenta. Y resulta que, para cortarle la historia a esta persona, ¿qué pasó? A las personas los descubrieron y los echaron de la compañía, a él lo restituyeron como si nunca hubiera salido, y le restituyeron el tiempo que estuvo fuera. O sea, esos 3 meses que estuvo fuera se lo pagaron, y fuera de eso lo colocaron como si nunca hubiera salido de la empresa. Y él entró a trabajar, y yo cuando estaba orando, yo le decía, pero yo veo que Dios va a hacer algo más en usted y lo va a colocar en otro cargo. Y él me decía, ¿en cuál? Pero yo lo veo como en un cargo gerencial. No, ¿cuál cargo gerencial? Se imagina que yo ni siquiera he terminado mi carrera profesional. Le dije, la misma empresa le va a ayudar. Porque yo cuando estaba orando por su proceso, yo veo que el Señor lo va a bendecir a usted, pero veo que lo va a colocar en otro cargo más alto. Quiero que usted vaya y mire, porque la verdad no sé cuál es el cargo que el Señor lo va a colocar en esa empresa. Quiero que usted vaya y mire cuál sería el cargo, cuál cargo le llamaría la atención. Dijo, no, pues a mí me gusta el cargo que yo tengo enfrente, pero ahí tengo que ser profesional. No recuerdo en ese momento qué profesión era la que tenía que tener, pero él me dijo que tengo que tener ese cargo. Resulta que este hombre le dije, solamente vaya y hágalo. Pero a mí el Señor me daba la palabra que Él quita reyes y pone reyes. Yo le decía, Dios me dio esa palabra, pero bueno, sigamos orando. Bueno, entramos en ayuno y en oración, y resulta que al mes de él haber ingresado a la empresa, lo ascendieron a ese cargo. Y en ese cargo entró a ganar el doble de lo que estaba ganando. Y la empresa le dijo a él, como usted no ha terminado su carrera, vamos a entrar a pagarle la carrera para que usted estudie en la noche. Reemplazos.
reemplazos. Pero como usted y yo, si nos fijamos en lo que hace el hombre, lo que dice la ley en el hombre, lo que dicen en la empresa, es que en la empresa yo tengo que tener esto, si yo no tengo este cargo, si yo no tengo este estudio, si yo no tengo este conocimiento, no me van a recibir. Pero si usted confía en el Señor le hará la victoria en todo. Así como sucedió con este hombre, puede suceder con usted también, que el Señor lo colocará en esos lugares de honra, porque dice que los que le servimos al Señor, Él mismo nos colocará en esos lugares de honra. Él mismo hará, moverá las fichas Él mismo para colocarnos en este lugar. Mire, por ejemplo, Eliseo, ¿quién era? Un hombre de campo, un hombre que araba el campo, un hombre que trabajaba en el campo, pero cómo manda el Señor a Elías, que le mande el manto para traerlo a él y para que cumpla un reemplazo. Quién sabe si en ese momento Eliseo se imaginó que él iba a reemplazar a Elías, pero como vemos a la luz de la palabra, siempre estuvo muy pegado a Elías, porque miramos en los capítulos anteriores, en los capítulos siguientes, de Primera de Reyes, encontramos que él en todo momento era al lado de Elías, que Elías le decía, espérame aquí, ya vengo. No, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Siempre le decía, y para donde quiera que él iba, ahí estaba Eliseo al lado suyo. Yo encontraba que tenemos varios pasos que debemos seguir para que usted y yo seamos ese reemplazo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Quiero que miremos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 10. Segunda de Reyes, capítulo 2, 1 al 10. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Tremendo como aún Dios le manda a un mensajeros profetas a decirle a Eliseo, quitarán hoy el Señor de ti. Calla, dice Eliseo. O sea, ya lo sabía. Por eso él siempre le decía a Elías, cuando le decía, espérame aquí, voy a ir a Jericó. Espérame aquí, voy a ir al Jordán. Pero aún así, Eliseo le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Cómo tenía tan arraigada esa seguridad de que el Señor se lo iba a llevar, pero que él, mire lo que él tenía pensado, la doble porción. Encontramos a la luz de la palabra que Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 milagros, el doble de lo que hizo Elías. Pero yo veo que el Señor lo premió por su fidelidad, esa fidelidad que él guardó para con su pastor, para con su líder, para con su maestro, que en ese tiempo era Elías. Y el Señor siempre premia la fidelidad y la premió, así como premió a Eliseo, lo puede premiar a usted y me puede premiar a mí por la fidelidad. Cuando usted y yo somos fieles primeramente al Señor, el Señor nos lleva a esa doble porción. ¿Qué anhela usted que el Señor le dé y cuál es la doble unción que usted anhela tener? Muchos anhelan tener la unción, la doble unción, como la tuvo Eliseo. Algunos anhelan
tener la unción que tuvo Elías, porque en él reposaba el Espíritu Santo. Yo encontraba que en el Antiguo Testamento el Señor a los que escogía reposaba el Espíritu de Dios sobre esa persona, pero era por la intimidad que tenían con Dios. Y lo logró Eliseo por ver cómo era el proceso que Elías tenía con Dios, esa cercanía que él tenía con Dios, y él copiaba lo que veía a través de su maestro y también lo hacía, tener esa cercanía, esa intimidad con Dios. Y eso es lo que yo veo que el Señor quiere que usted y yo tengamos, esa cercanía, para cumplir ese reemplazo a cabalidad. Porque mire cómo el Señor lo premió con el reemplazo de Elías a Eliseo, dándole la doble porción. Y cómo esos milagros que nomás Elías se quita el manto, golpea las aguas y se abre el mar. Se abre el mar por donde ellos tenían que pasar. Algo similar como lo que Dios hizo a través de Moisés, cuando levantó la vara para abrir el mar rojo. Tal cual el Señor lo puede hacer usted y conmigo. Entonces, ¿qué es la imposibilidad del hombre? Es la mente. ¿Por qué? Porque a veces dependemos de nuestras circunstancias, dependemos de nuestros conocimientos, dependemos de nuestras actitudes, dependemos de nuestra voluntad. Pero ahí nos damos cuenta que Eliseo dependía, era del Señor. Y de cómo Dios usaba a Elías, quería Eliseo que lo usara el doble. Ante la insistencia de Eliseo por tener presente el momento de la partida de Elías, porque él sabía que el Señor se lo llevaría y que él quería estar en ese momento para que él pudiera estar presente, qué era lo que el Señor iba a hacer, pero también qué era lo que él iba a recibir. Entonces, un reemplazo. Hay personas que dicen, me toca ir a hacer el reemplazo en esa empresa. Me toca reemplazar a esta persona. Ay, no, pero ¿por qué me toca a mí? Como que es una carga, es una lucha, me tocaría reemplazar a esta persona. Pero no lo hacen esperando una respuesta del Señor. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, pero que también las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Entonces, que usted y yo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Démonos de cuenta que todo obraba para bien en el profeta Eliseo. Todo obraba para bien, el seguir a Elías, el no dejarse intimidar por lo que decían los profetas. Donde quiera que él iba se le atravesaban los profetas y le decían que sería quitado su Señor, pero aún así en él no entró el temor, en él no entró la duda, en él no entró la incertidumbre. Y ahora se va mi pastor, ahora se va mi líder, ahora se va mi maestro, y ahora yo qué voy a hacer. Nos damos cuenta que él anhelaba esa presencia, que él anhelaba que él estuviera en él el Espíritu Santo, así como reposaba en Elías. Ojalá usted y yo anhelemos eso, tener la presencia del Espíritu Santo, porque con la presencia del Espíritu Santo lo podemos lograr. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, reposaba el Espíritu Santo sobre una persona que el Señor escogía. Hoy el Espíritu Santo puede habitar en usted y en mí, siempre y cuando usted y yo anhelemos su presencia, anhelemos estar en intimidad con Él, anhelemos buscarlo a diario a través de la oración, la meditación, el estudio de la palabra, y también esos tiempos de ayuno, para poder encontrar lo que el Señor tiene para usted y para mí, y ir a hacer ese reemplazo que el Señor tiene preparado. ¿Será que el Señor le tiene un llamado fuera del país? Y usted como que duda, pero es que yo con este dinero, pero yo plata ¿de dónde? Ni siquiera pasaporte tengo, ¿y cómo voy a salir fuera del país? No, está como difícil. Claro, obviamente, en sus fuerzas, en mis fuerzas es imposible, pero ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Mire Eliseo, nunca se despegó de su pastor, nunca se desprendió de su líder, y todo lo que aprendió, como el Señor lo respaldó en todo lo que él hacía. Cuando se está en el propósito, en nosotros debe prevalecer la perseverancia por alcanzar ese objetivo, como es en el caso de Eliseo, sin importar las dificultades que se nos presenten o se nos puedan ir presentando en el trayecto. En este caso, el profeta Eliseo perseveró aún en 3 ocasiones, aun cuando Elías le pide que se quede en determinado lugar y lo espere, pero este insiste, lo acompaña a donde quiera que él va. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, Camilo me acompaña a tal lado? Ay, no, yo tengo que hacer esto, no, pero preciso, mire, no, es que me acordé que tengo tal cosa pendiente, no puedo ir. Y ni siquiera Elías lo quería llevar, y aún así él iba.
Por eso él siempre nombraba al Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Iba a Jericó, iba a cualquier lugar. 3 veces le dijo a Elías, espérame aquí. Nunca lo dejó, porque él sabía que si lo dejaba, Elías se iba y no tendría la doble unción. Eliseo conocía muy bien a su líder, ya que lo que más anhelaba era tener la misma unción otorgada por el Espíritu Santo, el cual reposaba sobre Elías. Y esa doble unción el Señor quiere darla para alguien. Hoy el Señor me está mostrando que alguien anhela tener la doble unción. Padre, hoy lloro en el nombre de Jesús por esa persona que está anhelando esa doble unción. Padre, tú has visto sus lágrimas, su clamor, su intercesión, su oración. Tú has visto, Señor, cómo te ha clamado. Tú has visto, Señor, esos ayunos, ese clamor y esa intercesión. Y aún tiene la palabra, tiene la respuesta tuya, Señor. Hoy clamo por él, pido por él, Señor. Dale esa doble unción y úsalo de una manera sobrenatural. Sí, Padre, tú ya tienes a quien va a reemplazar él. Porque hay alguien que va a partir y él lo va a reemplazar. Padre, llévalo a ese lugar. Llévalo a ese lugar, aunque él se vea imposibilitado. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Sácalo de ese lugar. Usa a quien tengas que usar y llévatelo a cumplir ese propósito y llévalo a hacer ese reemplazo. Hoy oro, clamo y pido por esa persona, Señor, que tú lo uses de una manera sobrenatural, porque está anhelando, porque él esperaba esta respuesta. Estaba esperando, Señor, que así como tú le hablaste a Eliseo, así tú le hables a él, que ese manto también caiga sobre él y reciba la doble unción que el Señor lo quiere hacer. Y reciba la doble unción, porque ahí va para su vida. El Señor lo va a usar con milagros y prodigios y señales, pero aún con revelación y conocimiento en la palabra, porque el Señor hoy tiene un propósito con tu vida. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha dejado porque creas que pronto el Señor no te escucha. Sí te está escuchando. Él ha estado atento a tu clamor, a tu oración, y Él te va a hablar en un sueño y te va a dar la claridad a dónde debes ir y con quién debes hablar, porque el Señor te va a enviar un profeta para llevarte a ese lugar que el Señor ya ha destinado para tu vida. Prepárate, porque el Señor sí te va a llevar a ese lugar. Wow, gloria a Dios. Y en el caso de Elías no era la excepción, era lo que más anhelaba Eliseo, la doble unción. Tremendo, porque cuando anhelamos la doble unción y la anhelamos de todo corazón, pero no para vanagloriarnos, sino para la gloria de Dios, el Señor nos usa sobrenaturalmente. Quiero que me acompañe al siguiente punto, que es anhelar el poder del Señor. Es anhelarlo. Él anhelaba, Eliseo anhelaba lo que se movía en Elías y cómo ese anhelo se le cumplió. Quiero que me acompañe el mismo Segundo de Reyes. Vamos a leer del 11 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, 11 al 14. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, él volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Mire, esa unción de una vez bajó. A medida que cayó el manto sobre Eliseo, bajó la unción de Elías. Golpeó las aguas y se abrieron las aguas. Si usted mira, en este mismo capítulo estábamos leyendo anteriormente que Elías golpeó las aguas y se abrió el mar y pudo pasar con Eliseo. Y aquí hizo lo mismo Eliseo. O sea, respuesta del Señor. Lo que él estaba anhelando, lo recibió. Mire que él no dudó. Algo que nos caracteriza a veces como humanos es la duda. Y el tiempo, es que tanto tiempo que llevamos, tanto tiempo que ha pasado. Yo creo que el Señor no tiene respuesta para esto. Yo creo que eso no es de Dios. Yo creo que Dios no nos va a dar lo que estamos anhelando. Yo creo que ese viaje no se va a dar. Yo creo que ese proyecto no se va a dar. Ese negocio no se viene. Esa casa no se va a dar. Y hablamos negativamente. Pero mire que aún el profeta Eliseo le decía a los profetas, callad. ¿Por qué? Porque no quería que lo hicieran murmurar o hablar al respecto,
sea, ni siquiera se prestó para preguntarles, ¿y quién les dijo eso? ¿Pero por qué me dicen eso? ¿Pero será que sí se va a ir Eliseo, se va a ir Elías o no se va a ir? No se prestó. Las 3 veces que le dijo el Señor, que le dijo, perdone, Elías a Eliseo, que lo esperara, él siempre le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Y siempre lo acompañó, pero aún en el camino el Señor le enviaba profetas para que le dijeran, hoy será quitado de ti tu líder, tu maestro, tu guía espiritual. Pero aún así él no lo dudó, porque él sabía lo que estaba pidiendo y sabía en quién confiaba, en el Dios que seguía Elías. Y ese Dios lo respaldó a él en todo. Hasta el último momento, Eliseo acompañó a su líder, y a raíz de esa constancia, esa perseverancia que a veces nos falta a usted y a mí, porque cuando no vemos respuesta, botamos la toalla, dejamos tirado todo a medias, no volvemos, como que renegamos contra el pastor, contra el líder, contra la iglesia, el ministerio, el liderazgo, y salimos y nos vamos porque no vemos la respuesta. Y siempre esperamos primeramente la respuesta del hombre, no la respuesta de Dios. ¿Usted se imagina si Eliseo hubiera estado esperando la respuesta de Elías? No hubiera obtenido la doble unción, no hubiera tenido el manto. ¿Por qué? Porque Elías siempre le dijo, espérame aquí, en tal parte. Pero él no, aún así no le hizo caso y lo acompañó para todo lugar donde él iba. Pero Eliseo logra su cometido, y que logró que le impartiera la doble unción Elías a través de que desciende el manto cuando él parte. Al momento de recibir el manto comienzan a suceder los milagros en la vida del profeta Eliseo. De ahí comienzan a suceder todos los 14 milagros hasta su muerte. Porque yo encontraba que aún en el momento en que murió Eliseo, dice que habían unas personas que estaban persiguiéndolo, y a un hombre que llevaban en esa carrera estaba muerto. Y dice que ese hombre, que en la carrera que llevaba, lo tiraron a la fosa, a la tumba donde estaba Eliseo. Y dice que este hombre, al tocar los huesos de Eliseo, se paró de esa tumba y salió corriendo. Ese fue el último milagro. Aún los huesos de Eliseo hicieron milagros. Tremendo, ¿no? Que el Señor nos use con milagros hasta aún después de la muerte. Así como cuando miramos en la palabra que la sombra de Pedro sanaba, hacía milagros la sombra de Pedro. O sea, esa unción sobrenatural que tenía del Espíritu Santo en su vida. Cuando leemos aquí en este texto bíblico, encontramos que el carro es una manifestación del cielo en la tierra, de cómo obra Dios en su poder, y podemos entender que así es de esta manera como también se manifestará para este tiempo con sus escogidos. Que aunque vemos un mundo tan aglomerado, tan convulsionado, y creemos que pronto Dios no puede hacer milagros sobrenaturales, creemos que pronto en este tiempo Dios no puede abrir el mar. Si la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios ayer y hoy siempre. Entonces no puede hacer los mismos milagros que hizo con Moisés, los mismos milagros que hizo con Elías, los mismos milagros que hizo con Eliseo. Sí, solamente yo veo que el Señor está esperando siervos dispuestos. Así como Él estuvo dispuesto a dejar a sus padres, dejar su tierra, dejar todo lo que le estaba haciendo Eliseo para seguir a Elías, sin preguntar, sin refutar, sin decir nada, lo siguió. Y como el Señor lo usó sobrenaturalmente. El Señor lo quiere usar a usted también. Solamente es que usted se disponga. Solamente es que lo haga. Porque el Señor a mí me ha venido hablando de una mujer de temores. Como dijo Moisés, ¿quién soy yo para que me envíes a mí? Mujer, no es quién eres tú, sino con quién vas tú. Y Dios te quiere respaldar en todo. Y el Señor ya despertó tu corazón. El Señor ya te ha venido hablando. No dudes, no temas, porque el Señor te va a respaldar en todo. Y todo lo que el Señor te ha dicho, Él lo va a cumplir. No escuches voces. No te prestes a escuchar voces, porque cuando escuchas otras voces, te distraes y olvidas la voz del Señor. El Señor sí tiene un propósito contigo, pero yo veo también que ese es el tiempo que el Señor te va a usar como lo has anhelado. Aún como el Señor te ha venido hablando hace mucho tiempo. ¿Cómo te quiere usar? Como una mujer de historia, una mujer en la cual el Señor usó sobrenaturalmente y te quiere usar. ¿No será que serás el reemplazo de esa mujer? ¿Qué piensas? ¿No crees que el Señor te quiere usar? ¿No crees que el Señor pueda hacer lo mismo contigo?
La duda no está, porque la duda es del enemigo. En ti debe estar la confianza, la seguridad y la convicción que es el Espíritu de Dios que va a hacerlo a través de tu vida, porque eres escogida, mujer. Eres escogida aún desde antes de la fundación del mundo para este tiempo, pero yo veo que el Señor ya te tiene preparada. Prepárate porque te va a sacar de ese lugar para ese nuevo lugar, para ese reemplazo. Y veo que esa misma unción ya está sobre ti, no la va a poner el Señor, ya está sobre ti, mujer. Entonces, ¿por qué el tema reemplazo? En este caso encontramos que el ministerio de Elías ya había concluido y alguien debía continuar con ese legado. ¿Cuál legado le tocará a usted? Pero mejor aún, ¿está dispuesto a asumir ese legado que el Señor ya tiene preparado para su vida? ¿Está dispuesto a salir de esa zona de confort para aceptar ese llamado e ir a cumplir ese reemplazo que el Señor ya lo ha prefijado en sus tiempos para este tiempo? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las preguntas que le tiene al Señor para ese llamado? Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela. Y encontramos que la palabra no lo dudó, se fue. El único error que cometió Abraham fue llevarse a su sobrino Lot, porque el Señor le había dicho: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero dice que él se fue sin saber a cuál tierra se iba a ir. Solamente obedeció, se fue a la tierra que el Señor le había dicho. Así nos toca irnos para donde el Señor nos mande, porque si Él nos manda, Él nos respalda. Al que el Señor llama, Él equipa. Él no manda a nadie desarmado, Él manda a sus siervos equipados, y el Señor nos manda equipados a usted y a mí. Acá encontramos que comienza un nuevo tiempo para Eliseo, y era recibir la doble unción de su maestro. Tanto lo que él anhelaba que el Señor le diera la doble unción y ese doble ministerio, esa doble responsabilidad y un doble propósito. Y él no dudó, lo aceptó, ya que este hombre sería un instrumento de Dios en el cual ya había sido planeado por él y desde el cual el Señor se manifestaría a su vida y a su corazón para dárselo a conocer y a entender, y que lo empezara a ejercitar. En esta palabra encontramos que Eliseo grita: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Dando como a entender o a expresar dónde está ese Dios que respaldó a Elías. O sea, como que yo veía como que en un tiempo se fue Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Pero tremendo, porque yo me imagino ese asombro cuando ya se dio cuenta que realmente el Señor se lo llevó en ese carro de fuego. ¿Y dónde está el Señor? Que ahí lo encontramos en el texto que estábamos leyendo. Y el Señor glorificándose en su vida, y lo pudo comprobar a medida que golpea las aguas del río Jordán con el manto que era de Elías, y éstas se abren en dos. Así el Señor lo va a hacer con su vida y con mi vida. Va a abrir las aguas en dos. Va a abrir esa dificultad, ese problema, esa circunstancia. El Señor lo va a quitar de en medio de ti, y el Señor va a abrir ese mar en seco, y tú podrás pasar sin ningún problema, sin ningún inconveniente, sin ninguna dificultad, porque delante va a ti el Señor de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, Jesucristo. Va delante de ti cual poderoso gigante, abriendo caminos, abrió ríos en la soledad, abriendo esos caminos donde no habría caminos. Él los está abriendo para su vida. Yo veo que el Señor está haciendo algo nuevo en tu vida. Solo disponte a lo que Él ya ha prefijado en tus tiempos, para este tiempo, para tu vida, porque ya está asignado para tu vida. Prepárate, hombre, prepárate, mujer. Te va a sacar de ese lugar para llevarte a ese lugar que ya lo preparó Él en sus tiempos, para este tiempo. Todo obstáculo que se nos presente será quitado de en medio de nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es glorificarnos en el Señor. El propósito, que es el siguiente punto. Mire cómo Elías cumplió paso a paso lo que el Señor venía diciéndole. Y aquí encontramos el propósito que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, 15 al 17. Dice acá: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes,
Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Mire cómo aún los que estaban en su entorno, ¿qué se hizo Elías? Te lo buscamos, ya vamos a buscarlo, a ver para dónde se fue. Pero mire esa seguridad, esa confianza que había en Eliseo, que él sabía que el mismo Señor se lo había llevado. O sea, ya empezó el propósito para Eliseo. O sea, ya empezó tu propósito. Ya no preguntes, ya no dudes, ya no tengas esa incertidumbre. Ya empezó, porque el Señor ya lo depositó en ti. Él ha puesto esa doble unción sobre tu vida. Él ha puesto ese manto con la doble unción sobre ti para que lo empieces a ejercer y para que empieces a cumplir el propósito. Eliseo no lo dudó. Aún los que le decían querían importunarlo y no lograron importunarlo. Que lo vamos a buscar. Ven, enviad, vaya, búsquenlo si ustedes quieren. Pero él estaba confiado y seguro porque el Señor se lo había llevado y no lo iban a encontrar. Y ahí lo encontramos, que dice la palabra, y no lo hallaron. Eso es lo que quiere el Señor con usted y conmigo. Confianza, seguridad, determinación en lo que Él ya ha prefijado en sus tiempos para este tiempo, que usted y yo lo cumplamos. Cuando hay un propósito, a raíz de ese reemplazo, el Señor nos hace visibles. Y fuera de eso, su respaldo. Mire que, por ejemplo, lo que pasó con Elías lo hizo visible ante todos los que estaban rodeando a Eliseo. Por eso decían, ¿para dónde fue? O sea, el Señor aún así, a usted y a mí, nos hace visibles para ese propósito. Hizo visible al profeta Eliseo cuando lo llevó a empezar con el ministerio, que abrió el mar, cuando golpeó las aguas con el manto de Elías. Ese respaldo viene a través de la manifestación del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, el cual quiere obrar en su vida y en mi vida. Pero lo que el Señor solamente pide de usted y de mí, disposición, ya que Él nos ha escogido. Como dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Usted y yo somos escogidos. Démosle la gloria y la honra al Señor por habernos escogido para ese propósito, para ese reemplazo que nos quiere llevar a hacer a cabalidad en su palabra. Dentro del propósito no se impone nada. Nada se puede imponer a la fuerza, por el contrario, se inspira a través de nuestros actos y palabras. Encontramos la historia de Elías y de Eliseo. Elías nunca obligó a Eliseo a nada. Nunca, al contrario, yo creo que él como que lo aprisionaba o lo ahogaba a Elías para que le enseñara, para que le mostrara, y no lo dejaba en ningún momento. Por eso encontramos que 3 veces le dijo, espérame acá, y él no lo esperó, continuó con él. O sea, quería más, quería aprender más, quería conocer más, quería entender más, quería saber más de su líder. Tremendo cómo se ligó Eliseo a su pastor, a su líder Elías. El mejor ejemplo de humildad lo encontramos en Jesús, ya que sus discípulos dieron su vida por él, por todas y cada una de sus enseñanzas, y no fue por miedo a él, sino por amor y gratitud a todo lo que recibieron de él. Usted y yo, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, buscar, anhelar su presencia. Segundo, anhelar, desear el poder de Dios para la gloria de Dios. Y el siguiente, un propósito. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra, porque el primero que me edifica es a mí. Gracias, Señor, porque me enseñas que la humildad debe estar por encima de todo. Gracias porque me enseña que debemos ser esos Elías y esos Eliseos. No van a gloriarnos, porque mire cómo el Señor usó sobrenaturalmente a Elías enviando fuego del cielo. Cómo usó aún al profeta Eliseo con milagros y prodigios, que los mismos milagros que hizo el profeta Elías, él hizo el doble. Y yo veo que el Señor quiere que usted y yo vayamos a cumplir ese reemplazo. Algunos el Señor los enviará fuera del país, otros el Señor los usará en la nación donde viven, otros el Señor los usará en reemplazos de ministerios y de liderazgos para asumirlos con responsabilidad.
Padre, hoy te damos gracias por esta hermosa y maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque vamos a cumplir ese reemplazo que tú estás anhelando en cada uno de nosotros. Llévanos, Señor, a obedecerte en todo. Llévanos, Señor, a depender de ti en todo, así como lo hizo Elías y Eliseo. Que nuestra dependencia sea solo en ti, porque aún así Eliseo tuvo que dejar su casa, su parentela, para ir a cumplir el propósito, Señor. Que nada nos ate al propósito, que nada nos ate a ir a cumplir ese reemplazo que tú has dicho a nuestras vidas y que tú tienes pensado hacerlo en cada uno de nosotros. Hoy te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias por ese reemplazo, Señor. Envíanos, como dijo el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Enos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Hoy le doy la gloria y la honra al Señor por esta palabra, pero también le doy la gloria y la honra al Señor por los que recibieron la palabra, que estaban esperando una respuesta del Señor. Mujer, prepárate, es el tiempo de salir. El Señor te va a llevar a ese lugar que ya tiene preparado para ese reemplazo. Prepárate, en estos días recibirás la respuesta del Señor muy clara y contundente. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos a cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Bendecimos sus casas, sus familias. Oramos por esos nuevos Elías, por esos nuevos Eliseos que el Señor va a usar de una manera sobrenatural. Oramos para que el Espíritu de Jehová repose sobre sus vidas y los use de una manera sobrenatural a partir de hoy. Hoy le damos la gloria y la honra al Señor. Hoy le quiero pedir que ustedes inviten a otras personas a que se inscriban al canal de YouTube, que se inscriban al canal de la iglesia, pero que también nos puedan inscribir para el WhatsApp, para poder enviar un mensaje, una respuesta de Dios a sus vidas y para que pueda el Señor hablarles a su corazón. Hoy quiero invitar a una maravillosa, hermosa mujer, una profeta de Dios que va a dar una palabra que el Señor tiene para su vida. Una palabra que el Señor ya le habló a ella para ese propósito en cuanto a las finanzas, en cuanto a la economía. Solamente escuche la palabra, déjese usar por el Espíritu Santo, no por lo que diga el hombre, sino por lo que le diga el Espíritu Santo, y déjese usar porque el Señor lo va a bendecir grandemente a partir de ahora. Se lo declaro en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración.